Buenos días, chicos. El video que vamos a ver ahorita pues va a introducir un tema importante que se llama la estadística. Bueno, en estos momentos es bastante importante, ¿verdad? Entender pues de en qué consiste. Nosotros vamos a analizar las medidas de posición, que es una área pequeña de la estadística, pero de manera general, la estadística pues lo que nos ayuda es analizar grandes cantidades de datos y nos ayuda a saber cómo se comportan los datos, qué comportamiento van a tener al final, cuál es el dato que más se repite, cuál es el dato promedio y cuál es el dato más bajo, el más alto. Este tipo de cosas nos ayuda a estudiar los datos cuando nos llegan. Es importante resaltar que analizar datos es esencial en nuestro mundo, ¿verdad? Cada vez ha sido más importante pues estudiar cómo se comportan los datos para poder predecir comportamientos y poder saber, pues, tomar decisiones importantes, ya sea en empresas, en negocios, incluso en situaciones como la pandemia que estamos viviendo. Ahí puse un poco de imágenes para ilustrar, ¿verdad? Y conceptos que vamos a ver como moda, como frecuencia. Vean este, me gusta mucho entender que la frecuencia es básicamente contar, ¿verdad? Aquí hay dos niñas, entonces la frecuencia dos. Tres chicos, entonces la frecuencia es 3 2 y la frecuencia uno. Aquí explica muy bien de manera gráfica qué significa la palabra frecuencia. Ok, nos vamos a centrar en los conceptos. Eh, Siempre consideremos que vamos a tener un conjunto de datos. ¿Qué es un conjunto de datos? Bueno, por ejemplo, temperaturas que se dieron en un mes, la cantidad de ventas, la cantidad de salarios que reciben ciertas personas, en fin, la estatura, la altura. Eso lo vamos a interpretar como datos. El valor máximo va a ser el dato que sea más grande en toda esa lista que nos dan. Y el valor mínimo pues va a ser el valor más pequeño. De ahí, tomando esos dos, vamos a calcular el recorrido. También se le llama rango. Los dos nombres funcionan. Y es hacer una resta, agarrar el valor más grande y el valor más pequeño y restarlos. Ven que aquí dice diferencia. Bueno, diferencia hace referencia a la resta. El mayor menos el menor va a ser el recorrido. El tercer concepto es la moda. Bueno, es el valor de las variables que tiene mayor frecuencia absoluta. Ok, ¿qué quiere decir esto? Bueno, es el que más se repite. Es el que más veces aparece en el conjunto de datos. La moda. Por eso se llama moda, porque es el que está más veces. Y el promedio, que también se le llama media aritmética y que usamos esta X con una rayita arriba para representarlo, es el dato que representa todo el conjunto. Como por ejemplo el promedio de casos de la pandemia cada día, o el promedio de temperatura de cierto mes, o el promedio de ventas. Representa un conjunto de datos. ¿Cómo se calcula? Bueno, primero sumamos todos los datos. Es una suma grande, pero sí lo sumamos. Y hacemos una división entre la cantidad de datos. Por ejemplo, en un mes, bueno, en un mes tendríamos 30 días, entonces dividimos entre 30. Yo tengo tres ejemplos aquí para que los veamos. El primero pues muestra las temperaturas máximas registradas en los primeros 15 días del mes de enero del 2020 en San José de Costa Rica. Los datos los tomé de una página de internet. Entonces esas son las temperaturas de San José los primeros 15 días de enero. Vean que el dato más grande es este, el 30. Entonces ese le vamos a llamar valor máximo. El dato más pequeño es el 27, entonces es el valor mínimo. Para calcular el rango, restamos a 30, le restamos 27. Daría 3. Eso va a ser el rango. La moda es el dato que más se repite. Vean que el 29 está 1, 2, 3, 4, 5, 6 y aquí 7. 7 veces está el 29. Es el dato que más veces se repitió. La cantidad de datos, bueno, 15, solo sabíamos aquí cuando dijimos 15 días, ¿verdad? Entonces, 15 datos. Y el promedio, recuerden, sumar todo, 28 más 30 más 30 más 30 más 30. Todos los números se suman en una calculadora. Eso da 432 y lo dividimos entre 15. El promedio me está dando 28,93. ¿Qué significa? Bueno, que en promedio los primeros 15 días de enero la temperatura fue de 28,93. ¿Ok? Ejemplo número 2. El ejemplo número 2 muestra una tabla de la cantidad de niños por edad en un centro educativo.
estos datos fueron inventados. Entonces, pero vamos a entender qué significa una tabla y qué significa la frecuencia. La frecuencia significa la cantidad de veces que se repite un dato, ¿verdad? Lo explicábamos más arriba. Entonces, esta tabla, para entenderla mejor, vean que aquí hay un 3 y aquí hay un 12. Bueno, se va a interpretar de la siguiente manera, que hay 12 niños que tienen 3 años. ¿Ven? 12, 3. Entonces, ¿qué significa esta segunda línea? Que hay 14 niños que tienen 4 años, que hay 22 niños que tienen 5 años, 20 niños tienen 6 años y pues hay 21 niños que tienen 7 años. Noten que el valor más pequeño, bueno, los datos son las edades, ¿verdad? No las frecuencias. Esto significa cuántas veces están los datos. Entonces, ¿cuál es el dato más pequeño? 3. ¿Y cuál es el dato más grande? 7. Máximo y mínimo. Y el rango es restar esos dos. Entonces el rango sería 4. La moda, ¿qué significa la moda? La moda corresponde a los datos que estén más veces. ¿Cuál está más veces? Vean que la frecuencia significa cuántas veces hay, ¿verdad? Entonces, el 22 es el mayor. Hay 22 niños que tienen 5 años. Entonces, como el 22, ¿qué significa el 22? Que este 5 está 22 veces. O sea, 5, 5, 5, 5, 5, 22 veces. Por eso, la moda va a ser el 5, porque ese 5 está más veces que todos los demás. ¿Ok? La cantidad de datos, bueno, para calcular la cantidad de datos hay que hacer un truquito aquí cuando tenemos tablas. Lo que hacemos es sumar las frecuencias. ¿Por qué? Porque 12 niños más 14 niños más 22 niños. Vamos sumando todos esos datos y nos dan 89. Es decir, que este preescolar tiene 89 niños. Y el promedio, ¿cómo se calcula el promedio? Vamos a sumar todos los datos y dividir entre el total. Cuando tenemos tablas tenemos que hacer algo diferente. Vamos a considerar la tabla por acá. Vean, aquí lo volví a escribir. Y la tabla se hace de la siguiente manera. Vamos a multiplicar 3 por 12. Claro, como hay 12 niños que tienen 3 años, necesito sumar todos esos datos. Entonces multiplico 3 por 12. Luego 4 por 14. Voy haciendo todas las multiplicaciones. Después de hacer todas las multiplicaciones, las ven aquí. Las sumamos, 469. Esta es la suma de todos los datos. Cuando tenemos una tabla lo vamos a hacer de esta manera. Y dividimos entre 89, que era el total de datos que teníamos. Okay, entonces repito, multiplicamos y sumo todos los valores. Y luego divido entre 89. 89 era el total, ¿verdad? Bueno, este era el ejemplo 3. El ejemplo 2. Y el ejemplo 3 lo saqué de la temporada 2019-2020. Los jugadores con más goles anotados en ligas europeas, ¿verdad? Aquí está Lewandowski con 34 goles, Ciro, Cristiano, Timo, Jaime Vardy, Leo Messi, ¿ok? Aquí tenemos diferentes jugadores de diferentes pues, ligas. Vean que estos son solo nombres, un poco más como por una información extra. Pero el que nos importa realmente son los datos. ¿Cuáles son los datos? 34, 29, estos son los números. ¿Cuál es el dato más pequeño? 19. Aquí lo puse al revés. El dato más pequeño es 19 y el dato más grande es 34. Es decir, que el rango vamos a restar. A 34 le resto 19 y daría 15. Disculpen aquí el error. Aquí es valor mínimo y aquí valor máximo. Bueno, pero la resta da 15. Vean qué interesante es el rango aquí. Porque el rango significa solamente 15. Pero ¿cómo lo interpretamos? Significa que Lewandowski metió 15 goles más que Danny Ings de Inglaterra. O sea, 15 goles más le metió. Entonces esto es importante para entender cómo interpretamos el rango. Bueno, la moda. La moda significa el dato que más veces se repite. Pero aquí pasó algo. A veces pasa esto. Que es que hay varias modas. ¿Por qué? Porque el 28 está 2 veces, el 29 está 2 veces, el 20 está 2 veces. Hay 3 números que están 2 veces. Es decir, que hay varias modas. Se llama multimodal. A veces pasa también que no hay moda. La moda es un dato ahí como que sirve, pero que a veces no aparece o aparece más. Cantidad de datos, 10, ¿verdad? Aquí contamos, 1, 2, 3, 5, 8, 9, 10. Y el promedio de goles, bueno, vamos a sumar todos estos datos. Aquí yo puse la suma de todos los datos, de todos los goles, 252 goles.
y dividido entre 10, que son los datos, los jugadores, me daría 25,2. Es decir, que la media aritmética o promedio, recuerden que tiene esos dos nombres, es 25,2. A veces también solo le llaman media, ahí para interpretar diferentes casos. Bueno, entonces este video era para explicar conceptos básicos de estadística y espero que les funcione para poder hacer la práctica.